El amanecer del 12 de marzo de 1490 llegó a Florencia cubierto por una niebla espesa que se arrastraba desde el río Arno. Las calles empedradas brillaban húmedas bajo la luz grisácea, y el repique de las campanas de Santa María del Fiore resonaba con un eco sordo que parecía advertir de algo terrible. En el convento de San Marco, el prior Tommaso da Pisa caminaba inquieto por los pasillos de piedra. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral de la madrugada. Llevaba 2 noches sin dormir, atormentado por una decisión que sabía inevitable, pero que le pesaba en el alma como una losa de mármol. «Padre prior», lo interrumpió el hermano Agostino, un monje joven de apenas 22 años, con el rostro pálido y demacrado. «Los ancianos del consejo están reunidos en la sala capitular. Esperan vuestra palabra». Tommaso suspiró profundamente. Sus 60 años pesaban más que nunca sobre sus hombros encorvados. «Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer», murmuró, apretando el crucifijo que colgaba de su cuello. En una celda húmeda y estrecha del convento, separada del resto de las dependencias, una mujer de 35 años permanecía sentada sobre un camastro de paja. Su nombre era Lucrezia Benvenuti, aunque en las calles de Florencia muchos ya la llamaban con otros nombres: la que habla con demonios, la bruja del convento, la mujer de las lenguas malditas. Lucrecia no era como las otras mujeres de su tiempo. Hija de un comerciante de libros que había muerto en misteriosas circunstancias 5 años atrás, había heredado no solo su negocio, sino también su pasión por el conocimiento. En una época donde las mujeres no tenían acceso a la educación formal, ella había aprendido a leer y escribir gracias a las enseñanzas clandestinas de su padre. Pero su crimen no era simplemente saber leer, era qué había leído. Durante los últimos 3 años, Lucrezia había conseguido acceso a textos prohibidos que circulaban en el mercado negro de Florencia, manuscritos antiguos en lenguas muertas, tratados filosóficos considerados heréticos, traducciones de textos orientales que la Iglesia había condenado siglos atrás. Su mente brillante había absorbido cada palabra, cada concepto, cada idea que los poderosos querían mantener oculta. El problema comenzó 6 meses antes, cuando el hermano Agostino la descubrió en la biblioteca del convento, un lugar al que ella había accedido sobornando al bibliotecario con monedas de oro, leyendo en voz alta pasajes de un texto en arameo antiguo. Las palabras que pronunciaba tenían una cadencia extraña, una musicalidad inquietante que hacía vibrar el aire mismo. Agostino, asustado, corrió a informar al prior. Comenzó así una investigación secreta que reveló la magnitud de los crímenes de Lucrezia. No solo leía textos prohibidos, sino que los comprendía. Podía traducir del latín, del griego, del árabe, del hebreo. Conocía lenguas que incluso los eruditos más respetados del convento ignoraban. Para la jerarquía eclesiástica, aquello solo podía significar una cosa: pacto con fuerzas oscuras. Ninguna mujer común podría poseer tal conocimiento sin ayuda demoníaca. La celda donde ahora esperaba su destino estaba iluminada apenas por una pequeña ventana con barrotes que dejaba entrar la luz grisácea del amanecer. Lucrezia tenía las manos atadas con cuerdas gruesas que le habían dejado marcas rojas y profundas en las muñecas. Su vestido de lana marrón estaba sucio y rasgado. El cabello negro, que antes llevaba recogido con elegancia, ahora caía enmarañado sobre sus hombros. Pero sus ojos, oscuros, intensos, desafiantes, brillaban con una inteligencia que asustaba a quienes la miraban directamente. La puerta de hierro se abrió con un chirrido. El prior Tommaso entró seguido de 2 guardias armados y el hermano Agostino, quien evitaba mirarla a los ojos. «Lucrezia Benvenuti», dijo Tommaso con voz grave. «El Santo Oficio de la Inquisición ha decidido juzgarte formalmente por herejía, brujería y pacto con el demonio». Lucrezia levantó la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda. «Padre prior», respondió con voz firme, «nunca he pactado con fuerza alguna, salvo con el conocimiento. Mi único crimen es haber querido aprender lo que ustedes ocultan». Tommaso cerró los ojos un momento, como si aquellas palabras le dolieran físicamente. «El conocimiento sin guía divina es puerta al infierno, hija mía.
Las Sagradas Escrituras nos advierten contra la soberbia del saber. ¿Soberbia? Lucrecia se puso de pie a pesar de las ataduras. ¿Es soberbia querer comprender el mundo que Dios creó? ¿Es soberbia buscar la verdad en las palabras antiguas? ¿Es soberbia creer que una mujer puede comprender lo que está reservado solo para los elegidos de Dios?, gritó el hermano Agostino, dejando escapar la rabia que había contenido durante meses. El silencio cayó como un manto pesado sobre la celda. Tomaso suspiró. El juicio será mañana al mediodía, en la sala del Tribunal Inquisitorial. Los jueces han llegado desde Roma. Son hombres de autoridad incuestionable. Hizo una pausa. Reza, Lucrecia. Reza para que Dios tenga misericordia de tu alma. Salieron de la celda dejándola nuevamente en soledad. Lucrecia se dejó caer sobre el camastro y por primera vez en semanas una lágrima rodó por su mejilla. Afuera, en los pasillos del convento, Agostino caminaba con paso rápido detrás del prior. «Padre», dijo en voz baja, «hay algo que debo confesar». Tomaso se detuvo y lo miró con preocupación. «Habla, hijo». Aquella noche en la biblioteca, cuando la escuché leer, Agostino tragó saliva con dificultad. Las palabras que pronunciaba, yo las entendí. El prior lo miró fijamente con expresión grave. «¿Qué dices?» «No sé cómo, padre, pero mientras ella leía, las palabras entraban en mi mente como si siempre las hubiera conocido. Hablaba de cosas terribles, de secretos que la Iglesia guarda, de verdades que nos han ocultado». Tomaso agarró al joven monje por los hombros con fuerza. «Nunca repitas eso ante nadie, ¿me entiendes? Si los inquisidores descubren que fuiste contaminado por sus palabras, también te juzgarán a ti». Agostino asintió temblando. Esa noche, mientras Florencia dormía bajo un cielo sin estrellas, Lucrecia permaneció despierta en su celda. No rezaba. En su mente repasaba cada texto que había leído, cada palabra en lenguas antiguas que había memorizado. Sabía lo que vendría. Sabía que la obligarían a demostrar su herejía leyendo ante el tribunal. Y sabía también que, cuando lo hiciera, algo terrible sucedería. Porque las palabras que había aprendido no eran simples sonidos. Eran llaves. Llaves que abrían puertas que debían permanecer cerradas. El viento nocturno silbaba entre los barrotes de su ventana, y en la oscuridad, Lucrecia comenzó a murmurar en voz baja, casi imperceptible, palabras en una lengua que ningún ser vivo debería conocer. En su celda, lejos de allí, el hermano Agostino despertó gritando. Había soñado con voces antiguas, llamándolo desde un abismo sin fondo. El juicio estaba a solo horas de comenzar. El 13 de marzo de 1490 amaneció con un cielo plomizo sobre Florencia. La lluvia comenzó a caer poco después del alba. Una lluvia fría y persistente que convertía las calles de piedra en ríos de barro. Los ciudadanos se refugiaban en sus hogares, cerrando puertas y ventanas, no solo por el mal tiempo, sino por algo más profundo, el miedo. Todos sabían que ese día se celebraría el juicio de la mujer que había osado desafiar el orden divino. Los rumores se habían extendido como la peste. Decían que podía invocar demonios con sus lecturas, que había hecho temblar los muros del convento, que su mirada podía maldecir a cualquiera que la confrontara. En el Palazzo del Podestá, convertido temporalmente en sede del Tribunal Inquisitorial, se preparaba el escenario del juicio. La gran sala de piedra había sido despojada de cualquier ornamento innecesario. Solo quedaban 3 elementos: una larga mesa de roble donde se sentarían los inquisidores, un estrado de madera donde la acusada debía permanecer de pie y una cruz de hierro de 2 metros de altura que dominaba el espacio desde el fondo de la sala. A las 11 de la mañana los inquisidores hicieron su entrada. El primero era el padre Giuliano di Montefiore, un hombre de 50 años con rostro afilado, como una hoja de cuchillo, y ojos grises que parecían ver directamente dentro del alma. Venía de Roma con la reputación de ser implacable pero justo. Había enviado a más de 30 herejes a la hoguera, pero también había absuelto a una docena de acusados cuando las pruebas eran insuficientes. El segundo era el padre Benedetto Rossellini, un hombre corpulento de 60 años, con barba blanca y manos grandes como palas. Su especialidad era interrogar a los acusados mediante técnicas que bordeaban la tortura sin llegar a ella formalmente. Sabía cómo quebrar la voluntad con palabras. El tercero era el obispo Lorenzo Capelli,
el representante más alto de la jerarquía eclesiástica presente. A sus 70 años había visto de todo: herejías, rebeliones, conspiraciones. Sus ojos cansados reflejaban una mezcla de sabiduría y resignación. El prior Tommaso da Pisa estaba presente como testigo, junto con otros 6 monjes del convento de San Marco, incluyendo al hermano Agostino, quien se veía demacrado y enfermo, como si no hubiera dormido en días. A las 11:30, las puertas se abrieron y entraron 4 guardias armados escoltando a Lucrezia Benvenuti. La arrastraban más que la conducían. Llevaba grilletes en los tobillos que hacían un sonido metálico y fúnebre con cada paso. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, pero su mirada seguía siendo desafiante. La colocaron en el estrado. Uno de los guardias la obligó a arrodillarse. El obispo Capelli golpeó la mesa con un mazo de madera. El sonido resonó como un trueno en la sala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos inicio a este juicio sagrado contra Lucrezia Benvenuti, acusada de herejía, brujería y pacto con fuerzas demoníacas. Lucrezia no bajó la mirada. Observaba fijamente a los inquisidores. El padre Giuliano tomó la palabra. Lucrezia Benvenuti, se te acusa de haber accedido a textos prohibidos por la Santa Madre Iglesia. Se te acusa de leer y comprender lenguas antiguas sin formación teológica autorizada. Se te acusa de pronunciar palabras que han causado perturbación espiritual en los hermanos de este convento. Hizo una pausa. ¿Qué dices a estas acusaciones? Lucrezia respiró profundamente. Confieso que he leído. Confieso que he aprendido. Confieso que he buscado el conocimiento donde ustedes lo ocultan. Su voz era firme. Pero niego haber pactado con fuerza alguna salvo con mi propia mente. Un murmullo recorrió la sala. El padre Benedetto se inclinó hacia adelante. ¿Te atreves a confesar tu herejía con soberbia, mujer? No hay soberbia en buscar la verdad, padre. Hay soberbia en creer que ustedes son los únicos dignos de conocerla. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. El obispo Capelli levantó una mano para calmar los ánimos. Lucrezia Benvenuti, ¿niegas haber pronunciado palabras en lenguas desconocidas que causaron perturbación en quienes las escucharon? Lucrezia dudó un momento. He leído textos en lenguas antiguas. Arameo, hebreo, griego antiguo, copto. ¿Y cómo aprendiste esas lenguas?, interrumpió el padre Giuliano con tono cortante. Las aprendí de los mismos textos. Mi padre me enseñó los fundamentos del latín y el griego clásico. El resto lo descubrí por mí misma. Imposible, dijo Benedetto. Ninguna mente humana puede aprender tantas lenguas muertas sin maestros. Solo la intervención demoníaca puede explicar tal conocimiento. Lucrezia lo miró directamente a los ojos. O quizás ustedes subestiman la capacidad de la mente humana cuando no está encadenada por el miedo y la superstición. Varios monjes se santiguaron. El prior Tommaso cerró los ojos, dolido por las palabras de la acusada. El padre Giuliano golpeó la mesa. Suficiente. Procederemos a la prueba definitiva. Hizo una señal a uno de los guardias, quien trajo un libro antiguo encuadernado en cuero gastado. Este manuscrito fue encontrado en tu poder. Contiene textos en una lengua que ningún erudito de Florencia, ni siquiera de Roma, ha podido identificar. Lo colocó frente a ella sobre un atril. Leerás este texto ante el tribunal. Si lo comprendes, demostrarás que tu conocimiento no es natural. Lucrezia miró el libro. Reconoció inmediatamente la encuadernación. Era uno de los manuscritos más antiguos que su padre había conseguido años atrás. Contenía fragmentos de textos anteriores, incluso al arameo clásico, posiblemente de origen sumerio o acadio. ¿Y si me niego? Entonces asumiremos tu culpabilidad, respondió el obispo Capelli. Pero si lees y demuestras comprensión, también será prueba de tu pacto demoníaco. Hizo una pausa. No hay escapatoria, hija. Solo la verdad puede salvarte ahora. Lucrezia comprendió la trampa. Leer o no leer, el resultado era el mismo: condena. Pero dentro de ella, algo más fuerte que el miedo la empujaba. Una necesidad profunda de demostrar que el conocimiento no era pecado, que las palabras no eran armas del demonio, sino herramientas de comprensión. Leeré, dijo finalmente. Los inquisidores intercambiaron miradas. El hermano Agostino, en su asiento,
comenzó a temblar visiblemente. Uno de los guardias soltó las ataduras de sus manos para permitirle sostener el libro. Lucrecia se acercó al atril. Abrió el manuscrito en la página marcada por los inquisidores. Las letras eran extrañas, angulosas, escritas con una tinta que parecía cambiar de color según la luz. Lucrecia las reconoció. Era una variante del acadio antiguo, mezclado con símbolos que ella había visto en otros textos arcanos. Respiró profundamente y comenzó a leer. Las primeras palabras salieron con dificultad, su voz apenas un susurro. Pero a medida que continuaba, algo extraño comenzó a suceder. Su voz se volvió más clara, más resonante. Las palabras fluían de su boca con una cadencia hipnótica, como una canción antigua que resonara desde las profundidades del tiempo. Los inquisidores se inclinaron hacia adelante, escuchando intensamente. Pero entonces algo cambió. La voz de Lucrecia comenzó a adquirir múltiples tonos simultáneos, como si varias voces hablaran al mismo tiempo a través de ella. La temperatura de la sala descendió bruscamente. Las velas que iluminaban el espacio comenzaron a parpadear, aunque no había corriente de aire. El padre Benedetto se puso de pie, alarmado. «¡Detente!». Pero Lucrecia no se detuvo. Continuó leyendo, y ahora las palabras que pronunciaba parecían retumbar en las paredes de piedra. Algunos monjes comenzaron a sangrar por la nariz. El hermano Agostino cayó de rodillas, tapándose los oídos y gritando. El prior Tomaso se aferró a su crucifijo, rezando en voz alta. Las palabras que Lucrecia pronunciaba no eran simples sonidos. Cada sílaba parecía llevar un peso, una presencia, como si arrastrara consigo siglos de significado comprimido. Los inquisidores sentían que sus mentes se abrían contra su voluntad, que imágenes terribles se proyectaban en su conciencia, ciudades antiguas en llamas, rituales prohibidos, conocimientos que la humanidad había olvidado intencionalmente. El obispo Capelli, con el rostro deformado por el horror, gritó: «En el nombre de Cristo te ordeno que te detengas». Lucrecia levantó la mirada del libro. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de blanco. Cuando habló, su voz resonó con un poder que hizo temblar los cimientos del edificio. «Estas palabras existían antes que vuestro Cristo, existían antes que Roma, existían cuando los dioses antiguos aún caminaban entre los hombres». El padre Giuliano, reuniendo todo su coraje, avanzó hacia ella con el crucifijo en alto. «¡Demonio! ¡Sal de esta mujer!». Lucrecia cerró el libro de golpe. El sonido fue como un trueno. Todas las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Los gritos de terror llenaron el espacio. Cuando las antorchas fueron reencendidas minutos después, Lucrecia había colapsado sobre el estrado, inconsciente, sangrando por los oídos, la nariz y los ojos. Los inquisidores estaban pálidos como cadáveres. Varios monjes habían huido despavoridos. El hermano Agostino yacía en el suelo, murmurando incoherencias en una lengua que nadie reconocía. El obispo Capelli, con manos temblorosas, señaló a la mujer inconsciente. «Llévenla, llévenla a las celdas más profundas. Nadie debe acercarse a ella». Miró a los otros inquisidores. «Esto va más allá de nosotros. Enviaremos un mensaje urgente al Vaticano. Que decidan ellos qué hacer con esta cosa». Mientras los guardias arrastraban el cuerpo inerte de Lucrecia fuera de la sala, el prior Tomaso recogió el libro del atril con manos temblorosas. Las páginas que ella había leído estaban chamuscadas, como si hubieran sido tocadas por fuego invisible. Esa noche, 3 de los monjes que habían estado presentes en el juicio murieron en sus celdas. Los encontraron con los ojos abiertos, expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros y en sus labios, palabras que nadie se atrevió a traducir. El hermano Agostino fue encontrado escribiendo compulsivamente en las paredes de su celda, símbolos idénticos a los del libro prohibido. Tuvo que ser encadenado. El juicio había terminado, pero lo que había comenzado era mucho peor. La noche del 14 de marzo cayó sobre Florencia como un sudario negro. No había luna, no había estrellas. Una oscuridad antinatural envolvía la ciudad, y con ella un silencio que hacía que incluso los perros callejeros se ocultaran en rincones oscuros sin atreverse a ladrar. En las profundidades del Palazzo del Podestà,
En una celda excavada directamente en la roca viva bajo el edificio, Lucrezia Benvenuti despertó. Le dolía cada hueso del cuerpo. Sentía como si su mente hubiera sido arrancada de su cuerpo y luego reinsertada a la fuerza. Los recuerdos del juicio eran fragmentados, borrosos como un sueño febril, pero recordaba lo más importante, las palabras que había leído. Se tocó el rostro, sentía la sangre seca en su piel. Se sentó con dificultad en el suelo de piedra helada. La celda era pequeña, sin ventanas, iluminada apenas por una única antorcha al otro lado de los barrotes. «Has despertado». La voz la sobresaltó. Del otro lado de los barrotes, sentado en una silla de madera, estaba el padre Giuliano di Montefiore. Su rostro se veía demacrado, envejecido décadas en una sola noche. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. «¿Cuánto tiempo?» comenzó Lucrezia con voz ronca. «Un día entero. Pensamos que no despertarías». Hizo una pausa. «Algunos deseábamos que no lo hicieras». Lucrezia se apoyó contra la pared fría. «¿Qué sucedió?» «Eso debería preguntártelo yo», respondió Giuliano con voz tensa. «3 hombres han muerto. 5 más están enfermos, delirando. El hermano Agostino ha perdido la razón completamente». Se inclinó hacia adelante. «¿Qué eres tú, mujer? ¿Qué hemos despertado?» Lucrezia lo miró directamente a los ojos. «No desperté nada, padre. Solo leí palabras escritas hace milenios por hombres que comprendían cosas que ustedes han elegido olvidar». «¿Hombres?» Giuliano se rió amargamente. «Lo que pronunciaste no vino de hombres. Ningún ser humano debería poder hablar así». «Entonces quizás no comprenden lo que significa ser humano», replicó Lucrezia. «Durante siglos, la Iglesia ha ocultado textos, ha quemado bibliotecas, ha silenciado voces. ¿Y por qué? Porque temen que la gente descubra que el mundo es más grande, más antiguo, más complejo de lo que sus dogmas permiten». Giuliano cerró los ojos, como si aquellas palabras le causaran dolor físico. «He dedicado mi vida entera a servir a Dios. He enviado herejes a la hoguera creyendo que protegía la fe». Abrió los ojos, y en ellos había lágrimas. «Pero cuando te escuché leer, vi cosas, Lucrezia. Vi ciudades que no deberían existir. Vi conocimientos que contradecían todo lo que me enseñaron». Su voz se quebró. «¿Qué era eso?» «Verdad», respondió ella simplemente. «Una verdad tan antigua que el cristianismo es apenas un parpadeo en comparación». Esas palabras describen el mundo tal como era antes de que los imperios decidieran qué era aceptable saber. Un largo silencio cayó entre ellos. Arriba, en algún lugar del palazzo, se escuchaban pasos apresurados, voces alarmadas. «El obispo Capelli ha ordenado tu ejecución inmediata», dijo finalmente Giuliano. «Pero no por hoguera. Teme que tus cenizas puedan contaminar el aire. Serás ahogada en el Arno antes del amanecer, con piedras atadas a tu cuerpo. Tu cadáver nunca será recuperado». Hizo una pausa. «Y todos los registros del juicio serán quemados. Tu nombre será borrado de todos los archivos. Oficialmente, nunca exististe». Lucrezia asintió lentamente, como si ya lo supiera. «¿Y el libro?» «Será destruido, arrojado al fuego junto con todos los demás textos que encontraron en tu poder. No servirá de nada», dijo ella con una sonrisa triste. «Las palabras ya están en sus mentes, en la mente de cada hombre que estuvo presente. No pueden quemarse, no pueden borrarse». Giuliano se puso de pie bruscamente, como si quisiera huir, pero sus piernas no le respondieran. «Maldita seas», susurró. «Nos has condenado a todos». «No, padre. Ustedes se condenaron solos el día que decidieron que el miedo era mejor que la comprensión». Giuliano se marchó sin decir más. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta desvanecerse en la distancia. 2 horas antes del alba, 4 guardias encapuchados bajaron a la celda. No dijeron palabra, simplemente abrieron la puerta, la agarraron de los brazos y la arrastraron hacia arriba, por escaleras de piedra húmeda, hasta salir a un patio interior del palazzo. Había una carreta esperando. La metieron dentro, entre sacos de grano para ocultarla de miradas curiosas. La carreta comenzó a moverse, el traqueteo de las ruedas sobre el empedrado resonando en la noche silenciosa. Lucrezia no luchó, no suplicó. Mientras la carreta avanzaba hacia el río, ella cerró los ojos y en su mente
Repasó cada palabra, cada concepto, cada verdad prohibida que había aprendido. No se arrepentía de nada. Llegaron a una zona apartada del Arno, lejos de los puentes y las zonas transitadas. El río fluía oscuro y amenazante bajo la noche sin estrellas. El obispo Capelli estaba presente, junto con el padre Benedetto y otros 5 monjes encapuchados. No había nadie más. Esto debía hacerse en silencio absoluto. Lucrezia Benvenuti, dijo Capelli con voz cansada, ha sido juzgada y condenada. Que Dios tenga misericordia de tu alma. La ataron con cuerdas gruesas. Le colocaron piedras pesadas en una bolsa de arpillera que ataron a su cintura. 2 guardias la llevaron hasta la orilla del río. Lucrezia miró al obispo una última vez. Sus nombres también serán olvidados, dijo con voz clara. Pero las palabras que pronuncié vivirán. Se repetirán en sueños, en momentos de delirio, en los últimos pensamientos antes de morir. Ustedes serán los mensajeros de lo que tanto temían. Capelli palideció. Hizo una señal a los guardias. La arrojaron al agua. El frío del Arno era como 1000 cuchillos clavándose en su piel. Las piedras la arrastraban hacia el fondo con una fuerza inexorable. El agua llenó sus pulmones, sofocándola. Pero en sus últimos segundos de consciencia, Lucrezia Benvenuti no sintió miedo. Solo una extraña paz. Había vivido buscando la verdad, y moría sabiendo que, de alguna forma, esa verdad sobreviviría. Su cuerpo se hundió en las profundidades oscuras del río, y la noche se tragó todo rastro de lo sucedido. En los días siguientes, una serie de eventos extraños sacudió Florencia. El padre Benedetto Rossellini fue encontrado muerto en su celda una semana después. Había muerto mientras dormía, pero su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. En las paredes de su habitación, escritas con sus propias uñas ensangrentadas, había palabras en una lengua que nadie reconoció. El obispo Lorenzo Capelli comenzó a experimentar pesadillas terribles. Cada noche soñaba que se ahogaba en aguas oscuras mientras voces antiguas le susurraban secretos que no debía saber. 2 meses después, sufrió una apoplejía que lo dejó paralizado y mudo. Murió 6 meses más tarde, murmurando incoherencias hasta su último aliento. El padre Giuliano di Montefiore vivió 3 años más, pero nunca volvió a ser el mismo. Se retiró a un monasterio remoto en las montañas, donde pasaba sus días rezando compulsivamente y escribiendo en pergaminos que luego quemaba. Los monjes que lo atendían decían que a veces lo escuchaban hablar en lenguas desconocidas durante sus sueños. Murió en 1493, y sus últimas palabras, según los testigos, fueron exactamente las mismas que Lucrezia había pronunciado durante el juicio. El hermano Agostino nunca recuperó la cordura. Pasó el resto de su vida encerrado en una celda acolchada del convento, escribiendo símbolos incomprensibles en cualquier superficie disponible. Los otros monjes evitaban acercarse a él porque, decían, cuando lo hacían, escuchaban voces susurrando en sus mentes. Murió en 1495, a los 29 años, completamente enloquecido. El prior Tommaso da Pisa ordenó que todos los registros del juicio fueran quemados, tal como había mandado el obispo. Personalmente, supervisó la destrucción de cada documento. El libro que Lucrezia había leído fue arrojado a las llamas junto con todos los demás textos encontrados en su poder. Pero la noche en que quemaron los libros, Tommaso tuvo un sueño. En él veía a Lucrezia de pie junto al río, completamente seca, sonriendo con tristeza. «Las palabras no pueden quemarse, padre», le decía. «Ya están dentro de ustedes, ya han echado raíces». Tommaso despertó gritando. A partir de esa noche, comenzó a escuchar susurros, palabras en lenguas que no reconocía, que se deslizaban en su mente en momentos de silencio. Intentó ahogarlas con oraciones, con penitencias, con ayunos. No funcionó nada. Murió en 1497, consumido por una fiebre extraña que los médicos no pudieron explicar. En su delirio final, repetía una y otra vez las mismas palabras que Lucrezia había pronunciado. Años después, un joven estudiante de nombre Giovanni encontró en los archivos olvidados del convento de San Marco un pequeño fragmento de pergamino que había escapado a la purga.
Contenía apenas unas pocas líneas sobre el juicio de una mujer anónima acusada de brujería en 1490. No había nombre, no había detalles. Solo una nota al margen, escrita con mano temblorosa. Que nadie pronuncie estas palabras, que nadie busque este conocimiento. Algunos secretos deben permanecer enterrados, porque la verdad puede ser más terrible que la ignorancia. Giovanni, curioso, intentó investigar más, pero no encontró nada. Era como si todo rastro de aquel juicio hubiera sido borrado intencionalmente de la historia. Guardó el fragmento en su bolsillo y olvidó el asunto. Pero esa noche tuvo un sueño. En él una mujer de ojos oscuros e inteligentes le sonreía desde la orilla de un río. No decía nada, pero Giovanni sentía que le ofrecía algo: conocimiento, verdad, comprensión y un precio que no comprendía. Cuando despertó, había palabras en su mente, palabras en una lengua que no reconocía, pero que de alguna forma entendía perfectamente. Palabras que lo llamaban, palabras que nunca podría olvidar. El nombre de Lucrezia Benvenuti fue borrado de la historia. Ningún registro oficial menciona su existencia, ningún libro cuenta su historia, pero en los rincones oscuros de los archivos secretos del Vaticano hay documentos sellados con lacre negro que nunca deben abrirse, documentos que advierten sobre conocimientos prohibidos, sobre lenguas antiguas que no deben pronunciarse, sobre una mujer que sabía demasiado. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre las ruinas de la vieja Florencia, hay quienes juran escuchar voces antiguas susurrando palabras que ningún ser humano debería conocer, palabras que una vez fueron leídas en voz alta, palabras que nunca murieron, palabras que esperan. Fin.